me volví lectora por vicio, porque mira, mi madre y mis tías leían estas novelas románticas. Esas Julia que se vendían en los puestos de periódicos. Julia, Jazmín, Bárbara Cartland. Entonces las intercambiaban entre ellas, chismeaban entre ellas. Y mi papá leía novelas, bueno, no eran novelas, eran como estos libros de vaqueros de Marcial Lafuente. Entonces yo me leía todo lo que llegaba a la casa, todo. Leía de prestado, iba con mis tíos y pedía libros prestados, entonces había cosas muy buenas, había cosas muy malas. Y aprendí a leer bueno y malo. Durante muchos años yo leí desde Ivanhoe, de Walter Scott, leía Salgari, y era lo que se topaba en el camino, con estas cosas, digamos, de puestos de periódicos. Y mamá me daba dinero para comprar historietas, ¿no? Para comprar a Archie y ese tipo de cosas. Ni siquiera Superman, porque a mí no me tocó leer Superman ni Batman. Y yo descubrí que si leía los libros de mis papás, duraba más leyendo que si leía solo los libros de historietas que me duraban muy poco. Entonces le di prioridad, siempre le di prioridad a la letra o a la historia que a las imágenes. Y así fue como me volví lectora. Fíjate que hasta la secundaria yo me sabía el libro de español de pe a pa, ¿no? Entonces me leía los poemas y mira que la SEP tenía esta particularidad con los libros de escuela, que era tener los peores poemas de los mejores poetas, ¿no? Y aún así me gustaba leer el libro de español. Gabriela Mistral, Pablo Neruda, o sea, toda esta tradición, Federico García Lorca, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Ya fue como en la preparatoria o en la secundaria que yo pedí un libro de regalo de Carlos Fuentes. Yo era fanática de Carlos Fuentes, no me preguntes por qué, soy de Acapulco, los libros no llegan, me gustaría decir que no llegaban, pero en realidad siguen sin llegar. Había una librería que se llama Cristal, que como el nombre lo indica, los libros eran algo intocable. Tú tenías que pedir el libro y te lo bajaban y no podías tocarlos. Entonces, esta relación con los libros, en realidad, francamente, ni siquiera entiendo muy bien cómo se hace vicio, porque finalmente es una cuestión de que ya no puedes parar. No es de que, ay, voy a leer 2 años y ya luego no leo, ¿no? Estaba leyendo, em, estaba leyendo un libro de Ricardo Chávez Castañeda que conocí recientemente y que me parece un escritor poco valorado. Bueno, no. Leí un libro que se llama Y sobrevivir con las manos abiertas y todas las historias del fin del mundo. Y entonces soy fan porque finalmente son historias, son relatos que cuentan sobre muchos mundos posibles que terminan. Entonces, como yo me encanta esta idea del apocalipsis, no de los zombies, pero sí de los apocalipsis, ¿no? Incluso desde los relatos bíblicos que hablan de estas ciudades devastadas, castigadas por un dios tirano, vengativo, ¿no? Y estoy leyendo ese libro, estoy leyendo poesía, estoy revisando un texto que se llama Spoon River Anthology, que es de Edgar Lee Masters, que es un libro del siglo XIX, y lo estoy releyendo para unas cosas de trabajo, ¿no? Finalmente son unos epitafios que convierte él como poemas, y cada poema es la historia de vida de una persona que murió. Si lo pensamos, también son fines del mundo. Cada persona es un mundo y el final de esa persona es el final de un mundo, ¿no? Yo vine a esta ciudad en el 98. Vine a trabajar y nunca me dejó ir. O sea, esta ciudad, mi relación con la escritura tiene que ver con esta ciudad. Entré después a la Facultad de Filosofía y Letras y empecé a escribir ensayo para mis clases y se abrió una convocatoria de una beca que era la Fundación para las Letras Mexicanas, que había sido la Fundación Octavio Paz anteriormente. Y había una beca como muy de primer mundo, ¿sabes? O sea, era una beca como completamente inusitada en México, incluso en América Latina, que te dan dinero durante un año y te dan un cubículo y te pones a escribir. A mí jamás se me hubiera ocurrido aplicar, pero metí uno de mis ensayos que yo daba para mis clases, ¿no? Para que me evaluaran mis maestros, y gané, digamos, en esa convocatoria llegaron 900 solicitudes y quedamos 21 personas. Entonces esa fue como el punto de partida, vamos a decirlo así. Jamás me hubiera imaginado dedicarme a escribir, o sea, no estaban esto que tú digas, ay, la vocación desde pequeño ¿no? Y la cuestión con el lenguaje, no, para nada. Entonces, a partir de ahí fue cuando me planteé escribir. Empecé por el ensayo que yo amo el género,
soy una lectora de ensayo y a mí me gustó mucho porque siempre pensé que hacer el salto del ensayo académico al ensayo literario fue para mí un deslumbramiento. Y, y a partir de ahí empecé a escribir lo otro, ¿no? Incluso tenía yo una carpeta. Yo tuve una beca para hacer el doctorado, que no terminé. Soy una prófuga de CONACYT. Y en ese periodo tenía una carpeta en la computadora que se llamaba Lo que sale mientras no sale la tesis. Y descubrí que la tesis ya no tenía por qué salir, ya no tenía sentido hacer la tesis. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que ya tenía dos libros, uno de ensayos, otro de poesía, y me seguí, simplemente después tuve la beca del FONCA y Héctor Manuel Perea, que fue mi tutor, yo llegué con un proyecto que yo no sabía si era ensayo o no era ensayo, y entonces él me ayudó muchísimo, me dijo, lo que yo llevaba eran como cartas, entonces yo no sabía, yo dije, Dios, me va a regañar este hombre porque no es ensayo, tal cual, etcétera. Y llego y él con su generosidad de lectora me dijo, a ver, ya llegaste hasta aquí, ahora sigue y ve hasta dónde llega y luego eso se convirtió en un libro. Es un libro que yo quiero mucho porque es un libro que experimenta y lo que yo trato de hacer son estos experimentos entre géneros, porque ningún género es puro, o sea, no quiero decir géneros mestizos, géneros híbridos, géneros que se intervienen el uno al otro, ¿no? Como composiciones, vamos a llamar. Entonces hice este libro de ensayo raro, que es las canciones pop, y me gusta mucho, yo quiero mucho ese libro. Bueno, yo creo que todos queremos nuestros engendros, aunque luego no sean tan guapos, ¿no? Y quiero mucho el de Empacados. Mira, Empacados al vacío, que así se llama, Empacados ensayo sobre nada, experimenta sobre temas que a mí me importan, que son absurdos, que son ridículos, que son minúsculos, o sea, que solo alguien puede como hacerle close-up al tema, al problema, al sujeto, ¿no? Y entonces en ese close-up yo decido dónde abre la cámara, dónde hay estos panoramas gigantes y dónde me voy a concentrar 3 páginas para hablar del polvo, ¿no? Para hablar de la taza de café, para hablar de las servilletas que uno tira cuando cruza la calle. Son poemas sobre la oficina, es una reflexión sobre el dinero, sobre la búsqueda existencial en un cubículo determinado, ¿no? En una vida de rutina, en una vida muy acomodada por un lado, como que lo que toda la gente espera que uno pueda tener, o sea, todo el mundo piensa que uno debe tener las prestaciones sociales, una jubilación, que a mi generación todavía, si se esforzara, podría alcanzar un trabajo con pensión, vamos a llamar, como el sueño de los años 60 del Estado benefactor, ¿no? Una persona con menos fragilidad social o menos volubilidad social. Y renuncié a eso, ¿no? Yo soy creyente de un autor austriaco que se llama Thomas Bernhard, y él tiene un libro que a mí, si lo lees deprimido te vas a poner muy mal. Y él tiene un libro que a mí me encanta, que me marcó muchísimo, creo que es El frío, porque también está la del el niño. Y él dice que cuando tú sepas para dónde va tu vida, o sea, es decir, toda tu vida está ya trazada, y cuando tú sepas hacia dónde va y tú la puedas ver a distancia, tienes que tomar el sentido contrario. Y yo no sé si de manera inconsciente o consciente, a mí me causaba muchísima angustia saber que iba a ser lo mismo todos los días durante los 25 años para poderme jubilar. Y estar en ese lugar con las mismas personas me dio yo dije, si no renuncio me voy a morir. Suena muy dramático, quizá no lo era, por supuesto que nadie se muere por seguir en una oficina, la gente se acostumbra y y la vida continúa y hay que pagar cuentas, ¿no? Entonces este libro reflexiona sobre todo esto, sobre esta angustia un poco de estar en el mismo espacio, en el mismo país, en la misma ciudad, conviviendo, saludando, ¿no? Poner la cara diario con esas mismas personas. Entonces, esa es un libro que surge a partir de eso. Y tengo 2 libros nuevos, esos sí ya están con editorial, esos ya están, digamos, acomodados. Es un libro de crónicas de la Ciudad de México que hice, que me llevó como año y medio, que yo quiero mucho esta ciudad a pesar de que es tan complicada, tan compleja, tan cerrada, tan difícil. Y la única manera de vivir en ella es amándola, porque si no la padeces,
y sufres muchísimo. Entonces, ese libro ya sale el año que entra, y tengo un libro que voy a hacer, que hice a 4 manos, que es de crónicas y relatos eróticos, con una escritora argentina, que es poeta, que se llama Mercedes Álvarez, y ese es un libro que ya va a salir también, sale en mayo por Malpaís Ediciones. Entonces, esos son como los 2 nuevos proyectos y el proyecto el venidero, que es el libro Oficina, que es un libro más difícil porque es poesía y la poesía siempre es como, prácticamente es un evento de autoconsumo, ¿no? Un suceso de autoconsumo. Los poetas se leen entre ellos y a veces ni siquiera eso, entonces es otro fenómeno. Me rechazaron en una editorial importante y me dijeron que mi libro no tenía el tono comercial y eso me hizo pensar muchísimo sobre para qué escribe uno y cómo escribe uno. Los procesos de la escritura son bien complicados, ¿no? El proceso que uno tiene o con su propio trabajo, con su compromiso, con el lenguaje, con los problemas que uno trata de, yo no sé si la palabra sea resolver, pero al menos poner en escena, porque para mí escribir es también poner en escena, es evaluar, es imaginar esta realidad que es uno, pero que también es de otros que habitan, ¿no? Esos asesinos seriales que llevamos dentro. Mira, hay una autora brasileña de la cual yo hice mi tesis de maestría que se llama Clarice Lispector. Entonces, el libro salió publicado en el 2005. Fue mi primer libro. O sea, es decir, la tesis la adapté para que se hiciera libro. Y hay un personaje que adoro, que es un personaje que crea Clarice, que es Macabea, que es de La Hora de la Estrella. Y Macabea es muy conmovedor, es un personaje muy conmovedor, porque es un personaje hecho a partir de lo que ella no es. O sea, ella no es fértil, ella no es linda, ella no es inteligente, ella no es, ni siquiera tiene dinero. Y trabaja de taquimecanógrafa en una oficina, hablando de, eh, y es un personaje muy, muy endeble. Entonces, muy endeble, pero a la vez muy representante de todas estas carencias. Clarice en entrevista dijo que Macabea era, para ella representaba el nordeste de Brasil, que es como la zona más pobre, más necesitada de todo el país, ¿no? Imagínate como, pues no sé, es como decir que Macabea es un poco guerrerense, oaxaqueña, ¿no? Yo soy guerrerense, entonces también uno viene de muchas carencias. Y Macabea es seca, imagínate que hasta el cuerpo, hasta la representación física de esta mujer sea el no, ella es el no. Nunca dice Macabea es, siempre va a decir Macabea no es. Y a partir de la negación construye un personaje. Esta mujer que nunca se dio cuenta de la vida que tenía, de la vida gris, miserable, triste, pobre, mecánica, cotidiana, hasta que una amiga de la oficina que le había robado el novio, que se llamaba Gloria, el novio se llamaba Olimpo, la lleva a que le lean las cartas. Y la mujer que lee las cartas le dijo, ay, ya sabes, este lugar común que es como una broma cruel, ¿no? Ay, tu vida ha sido miserable hasta ahora, pero mira, vas a conocer a un extranjero y vas a ser rico. Y te va a llevar de aquí, Macabea, y vas a ser feliz. Y entonces Macabea sale transformada de esa lectura de cartas porque se da cuenta hasta ese momento de que su vida había sido inocua. Y la broma cruel del autor, ¿no? Porque todo el tiempo Clarice tiene ahí un narrador que todo el tiempo le dice a quien lee, dice, no te conmuevas por Macabea. Macabea es un personaje de ficción, no merece tu pena porque Macabea no existe. Claro, es un homenaje a Tristram Shandy, ¿no? Finalmente, ¿por qué nos conmueve tanto Macabea si no existe? Pues esa es la literatura.